Le voy a dar un momentico para que la consigan. Santiago, capítulo 4, versículo 11. La prédica de esta noche, o la reflexión de esta noche, más que nada, se titula Murmurar no es igual que denunciar. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Hoy lo que yo intento hacer es que veamos esta noche el conocimiento de dos puntos muy importantes, los cuales equivocadamente nosotros relacionamos por la falta de conocimiento muchas veces de las cosas del Señor. Una es la murmuración y la otra es la denuncia. Y vamos a empezar definiendo qué es la murmuración. La palabra que emplea Santiago aquí es la palabra que en griego se llama katalaleo, que significa murmurar, hablar mal o difamar. También se puede traducir como calumniar, ya que es acusar a una persona que no está presente para defenderse. Es difamar a una persona. El difamador o el murmurador, la palabra en realidad lo que quiere decir es contra. Tanto kata significa contra como laleo, que es hablar. Y antilego, que también es otra palabra griega que exactamente es sinónimo y significa lo mismo. Pero siempre vamos a ver que nuestra Reina Valera 60, que es la que todos utilizamos acá, siempre va a tratar como calumniar a una persona que no está presente para defenderse. El pecado de la calumnia, porque es un pecado, no es nada menos de ahí, es un pecado, se condena en toda la Biblia y aparece desde Génesis. ¿Dónde en Génesis aparece la calumnia? ¿Y qué se supone que hizo la serpiente con Eva? Cuando fue a decirle, y dijo Dios tal cosa y tal otra, siendo mentira, distorsionando lo que verdaderamente Dios había dicho. Empezó a murmurar acerca de él. Él lo que no quiere es que ustedes prueben y seáis como él, como Dios. O sea que ahí hizo murmuración, hizo calumnia. Por lo tanto, el primer acusador que hay o murmurador es Satanás mismo. Durante toda la Biblia aparece la calumnia y todas las veces que aparece está condenada por la misma. A Dios le desagrada en gran manera y en Salmo 101:5 nosotros vemos que dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ubica a estos tres personas o estos tres pecados bajo un mismo término, en una misma posición: el altanero, el vanidoso y el que solapadamente, es que escondidamente difama, habla en contra de su prójimo. A eso es que se refiere. Y Dios manda a desechar esto también. En las Escrituras, en la primera carta de Pedro, en el primer capítulo, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que es exactamente eso mismo. Las detracciones es difamar, calumniar, murmurar, etc. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dándonos a entender de que si el hombre no se dispone primero a eliminar estas cosas de su corazón, tiene un obstáculo demasiado grande para entonces crecer espiritualmente en el Señor. Los hermanos, porque es hablando de hermanos que está Jacobo en esta carta, dice perfectamente que son el que juzga a su hermano, el que murmura del hermano. Manda a decir: hermanos, no murmuréis. O sea, esto fue escrito a creyentes, a hermanos de una iglesia, no a las personas del mundo, no a impíos. Por lo tanto, cuando Pedro también escribe lo mismo en la primera de sus cartas,
dice, indica que es necesario que el hombre deje atrás todas estas cosas para que tenga un sano crecimiento espiritual en las cosas del Señor. Para que crezcáis para salvación, primero deben dejar estas cosas, irlas dejando, porque si no les va a impedir crecer. Murmurar contra el hermano es un pecado doble de desamor, si se puede decir que se comete doble pecado. Y Jacobo nos enseña primero que tanto el sujeto que murmura como el que recibe la acción del que murmura, ambos son hermanos, ambos son creyentes. Y como Cristo nos ordena en su palabra, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y el que murmura contra el hermano no ama al hermano, entonces es un pecado de desamor. Pero también nos mandan que la actitud de los creyentes, la iglesia, los hermanos reunidos para con el mundo, era la siguiente. Y dice el Señor: y en esto reconocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. O sea que era también el testimonio bueno que debíamos dar al mundo. Sin embargo, si hay murmuración, difamación, no hay amor entre los hermanos y no hay un testimonio que dar a los demás. Es pues, por lo tanto, murmurar una doble falta de amor, una contra el hermano y una también contra el mandato del Señor. También se acordarán que el Señor Jesús dijo: si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Entonces aquel que no guarda esos mandamientos que el Señor manda, amar a su prójimo como a sí mismo, que el Señor manda a que en esto deben ser reconocidos sus discípulos, en la forma en que se aman los unos a los otros y que nos amemos los unos a los otros de la manera que Él nos ha amado. Si desobedecemos eso, entonces no amamos al Señor. Desamor contra el hermano y desamor contra nuestro Señor. Pero también murmurar es causa de divisiones. Hoy en día, la mayor causa de divisiones de las iglesias de Cristo es debido a las murmuraciones, a la difamación, a los chismes, los cuales son como un virus. Una vez que entran en la iglesia, se propagan, empezando por los miembros más débiles, por los neófitos, por aquellos que todavía no están muy afianzados en la fe, y les va trastornando y los va carcomiendo por dentro. Y enferma el cuerpo de la iglesia hasta dividirlo. Con gran razón el diablo es llamado el acusador, porque esta última palabra, acusador, fíjense que nos acusa sin la presencia nuestra, para que nosotros podamos defendernos, es también difamador o murmurador. Y Jacobo es muy claro cuando nos advierte previamente en los capítulos que hemos estudiado de la carta, que nos cuidemos de practicar estas cosas, porque pertenecen al mundo. Que debemos someter nuestra lengua, que siendo un órgano tan pequeño es capaz de hacer grandes calamidades, que como si fuera una pequeña llama de fuego es capaz de prender grandes bosques. Y asimismo, eso que es la murmuración, que es un pecado de la lengua, entra sutilmente en las iglesias y separa a los hermanos. Es causa o mayor causa de las divisiones hoy en día en las diferentes congregaciones cristianas. También debemos saber que el que murmura se constituye contrario a Dios. ¿Por qué? Lo dice. Y aquel que murmura sobre su hermano se constituye juez. Y por serse juez, pues sencillamente no cumple, no obedece la ley. Si vemos otra vez lo que dice, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor, o sea, no eres cumplidor, tú no cumples con la ley, sino que tú eres juez, tú te has erigido por encima de la ley, tu mandato es superior a la ley. Pero uno solo es el dador de la ley, por lo tanto eso no te corresponde a ti. Y uno solo es el que puede salvar y hacer perder o condenar, mejor dicho. ¿Tú quién eres entonces para tratar de juzgar a otro? O sea, el que se pone contra la ley de Dios o sobre la ley de Dios, pues se está poniendo contra Dios. Qué peligroso es murmurar, ¿eh? Cuán peligroso. En buen término de dominicano, murmurar es chismear también. Murmurar es quejarse. Quejarse con el ánimo sencillamente de emitir una crítica destructiva acerca de algo o de alguien. Y estas cosas solamente ocurren cuando hay una dualidad en el corazón, como vimos la semana pasada. Cuando hay una dualidad de mente.
cuando hay todavía vestigios del hombre viejo que no han sido transformados en la nueva criatura que debemos ser, cuando ese corazón no ha sido debidamente entregado y no ha habido una verdadera consagración del creyente a Jesucristo, cuando no hay esa verdadera entrega, ocurren estas cosas y son un mal hábito y son una señal de que esa persona no se ha arrepentido como debiera hacerlo. El que practica estas cosas no es de Dios. Y el hermano que cae en estas cosas, como los que está hablando Jacobo en esta carta, pues deben cuidarse de no practicar esto y de inmediatamente arrepentirse de lo que han hecho y no volverlo a cometer. Los que tienen el corazón redimido, transformado, los que aman la ley de Dios, aman también los dichos de la boca de Jehová, aman al hermano, por lo cual nunca podrán cometer murmuración alguna en contra del hermano, ni se van a prestar a escucharla o a hacerle caso. Hay gente que dice, yo no hago chisme, pero me entretiene escucharlo. No, tampoco, ni decirlos, ni escucharlos, ni nada que tenga que ver con ello. Eso está bien claro, hermano, ¿verdad? Ahora les digo que una cosa es difamar al hermano y otra cosa muy distinta, y aprovecho la oportunidad para tratar también el tema, es denunciar el pecado. Difamar no es igual que denunciar. Y dice la palabra de Jehová que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y hoy trato de traerle a colación acerca de esto. Es necesario tener conocimiento de estos dos términos para nosotros poder cumplir con la ley de Dios, poder agradar a Dios en todos sus designios. Dios demanda de su iglesia una separación, santidad, consagración. Y también nos ordena que no nos callemos ante el pecado y nos pide que debemos denunciarlo, reprenderlo, desenmascararlo, estigmatizarlo, marcarlo, señalarlo y darlo a la luz. Hermano Pepe, ¿dónde usted leyó todo eso? Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 11, dice así: y no participéis de las obras infructuosas de la carne, o sea, de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, lo que te está diciendo, no participe, no hagas cohecho, no hagas asociación en hacer obras. Y dice, antes que hacerlas, más bien lo que tienes que hacer es denunciarlas. Eso es lo que dice, reprendedlas. Si buscamos lo que es el diccionario Strong, que es aquel que nos ayuda por los numeritos de cada palabra a buscar el significado, la derivación, la raíz griega, etc. Yo busqué la palabra que significa participéis, es sunkoinoneo, y dice coparticipar o hacerse partícipe, tener en común, dice compartir, asociarse con o estar vinculado con. O sea, son acciones a tomar conjuntamente con otra persona para ejecutar una acción. A eso es que se está refiriendo. O sea que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Ok, pero si leemos también a lo que quiere decir en varias versiones bíblicas, todas más o menos es lo mismo. Para mayor comprensión y claridad de las palabras que se utilizan en la traducción, les voy a leer. La Reina Valera del 60 dice, sino más bien reprendedlas. Y ustedes saben lo que es reprender algo, ¿verdad? Sí. En la Biblia de las Américas dice, sino más bien desenmascaradlas. O sea, quitarle lo que la oculta para que se vea su verdadera intención, desenmascaradla. En la Nácar Colunga dice, antes bien, estigmatizadlas. Y hay el ejemplo como estigmatizar era como coger un hierro ardiente y marcar un animal. Eso era, o sea, marcarlo, definirlo para separación. Y en la nueva versión, en la nueva Biblia de Jerusalén, dice, antes bien, denunciadla. Pero los 4 verbos que vemos aquí, reprenderlas, desenmascararla, estigmatizarla y denunciarla, reclaman una acción por parte de uno, no es algo pasivo. Yo escuchaba a mi abuela cuando muchacho diciendo que el que calla otorga. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Y
nosotros, por no decir que vamos a criticar al otro, que ahí es donde viene la confusión, también hemos aprendido como a no denunciar lo que es pecaminoso. Porque yo no voy a hablar mal de nadie. No te está pidiendo nadie que hables mal de nadie. La palabra misma te está diciendo a qué debes dominar tu lengua, pero qué debes utilizar tu lengua para desenmascarar, estigmatizar, denunciar o reprender. Pero nosotros hemos utilizado últimamente, incluyéndome yo mismo, la técnica de no inmiscuirme en ciertas cosas y dejarlas pasar, porque a veces es más cómoda, menos riesgosa, no ofendemos a nadie, no encontramos confrontación con nadie, y esa es una posición que hemos tomado mucho. Pero una cosa es participar de esas obras infructuosas de las tinieblas, de las obras de la carne, y otra es no darnos por aludido, hacer como que no existiesen, ser despreocupado, tratando de no meternos con nadie, sino vivir apartado con lo que ocurre en el mundo y lo que podría de una manera u otra afectarnos. Yo les voy a decir que casi todos hacemos esto y eso es un gran club en el que todos tenemos una, ¿cómo le diría yo? Una asociación que se llama el Club de los Avestruces. ¿Saben cómo es el avestruz? Esa ave gigantesca que tiene un cuello muy largo y entonces cuando se ve en peligro mete la cabeza en un agujero y deja todo el resto del cuerpo bien grande afuera. Y con eso cree que está oculto del peligro. ¿Por qué? Porque se cerró los ojos en un hoyo, como quien dice, escondiendo la cabeza. Va a tratar de evitar lo que va a acontecer a su alrededor. Los cristianos hoy en día en las iglesias estamos tratando de guardar un bajo perfil. Y decimos, inclusive decimos, allá ellos, allá los del mundo. Y malinterpretamos muchas veces pasajes bíblicos como es el de Josué, un pasaje tan bello, en el cual Josué una vez que había cruzado el Jordán, que ya había estado un tiempo de aquel lado, que iba a repartir la tierra, les hace al pueblo recordar las promesas de Jehová, se las recuerda todas, todas. Y les recuerda también las promesas y las consecuencias de no obedecer a Dios. Y al final se despide diciendo, cuando le dice, ustedes van a decidir si seguir a los Baales o adorar a Dios. Dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. No fue una separación, fue una decisión. O sea, independientemente de lo que ustedes decidan, yo he decidido seguir a Cristo, servir a Jehová. Pero ustedes saben y deben decidir, porque yo no los voy a obligar a decidir, a quién van a adorar, a quién van a servir, si a los Baales o al Dios verdadero, Jehová, que los ha traído hasta aquí. Era una decisión de ellos. Pero en ningún momento fue él separarse y esconderse como un avestruz. En ningún momento. Como si allá ustedes no nos importa lo que le pasa en el mundo a aquellas almas que se están perdiendo porque no hay quien les predique. Eso no es cierto. No hay quien les llame al arrepentimiento, a rechazar esa vida de pecado y buscar a Jesucristo para encontrar salvación en Él. Ciertamente, hermano, para nosotros tomar esa, vamos a decir, esa acción responsable y digna, se necesita valor, ¿sí? Como el que Josué tenía. Pero más que valor, se necesita mucho amor por los pecadores. Mucho amor por los pecadores. Dicen las Escrituras en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otro versículo bíblico que ha sido muy mal interpretado, no nos metamos con nadie para que nadie se meta con nosotros. Esa paz que aquí nosotros estamos viendo no puede estar supeditada a nuestra convivencia con el pecado, con nosotros confraternizar con los pecadores. Muy contrariamente, esta paz no es como la paz que el Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como la da el mundo, porque Jesucristo era la paz de Dios, por medio de la reconciliación que había hecho Dios a través de Cristo con el hombre. Eso es lo que ocurre. Yo no entiendo cómo nosotros pretendemos estar en paz y el Señor mismo nos ha provisto a todos nosotros de armadura, espada, casco, calzado, yelmo, todo un atavío militar para estar ¿en qué? En nuestras casas atesonadas. Creo que no.
Creo que no. Creo que el Señor nos está pidiendo algo más. Nos dice que hay una batalla por la fe, que hay una batalla en contra del pecado. No nos está llamando a una yihad como los musulmanes, una guerra santa. Vamos a acabar con el pecador. No, vamos a denunciar con el pecado. El pecado, amamos al pecador, pero no transigimos con el pecado. La iglesia no tiene nada en común con el mundo. ¿Por qué entonces hoy sus miembros están confraternizando con los del mundo unos con otros, viviendo disque en paz? Jesús mismo dice que no vino a traer paz al mundo. En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, conflicto, porque vino a separar la iglesia y el mundo, los salvos de los condenados, los creyentes de los que no fuesen a creer, los santos de los pecadores, los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas, los corderos de los cabritos. La paz de Cristo no es como el mundo la conoce ni la da. Es la paz que Dios le da al creyente. Y recuerden que no es la paz que Dios da al mundo, porque Dios es adversario del mundo. El mundo sigue el sistema y los lineamientos del príncipe de las tinieblas, de los aires. No tenemos con el mundo paz, sino guerra. Oseas dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y es exactamente en época de Oseas lo que ocurría, y es exactamente lo que ocurre hoy en día. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en muchos de los que habitan hoy la tierra. Jesús nunca propició una doctrina de sana convivencia y relaciones armoniosas de la iglesia con el mundo y sus gobiernos. Inclusive en un momento dado dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Diciendo la separación que debían haber entre estos poderes. Uno es un poder civil, el otro es un poder celestial. No tiene nada que ver. Hay trabajo que hacer. Realmente lo que yo veo en esto es mucho el trabajo que hacer. Muchas las almas que se están perdiendo porque nosotros estamos retraídos. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y el mundo está lleno de ciegos por todos lados. Aquellos que se han llenado con las cosas del mundo y en los afanes del mundo. Y no hay quien les diga que Dios es un Dios poderoso para echar todo eso. Y que Dios puede transformar los corazones y brindarles salvación y vida eterna. Hay que buscar el evangelio, pero llevarle el verdadero evangelio para esclarecer su entendimiento por medio de la proclamación del mismo, el evangelio de la gracia. Debemos enseñarle que ese evangelio de la gracia, donde el perdón viene como consecuencia de un verdadero arrepentimiento, luego del reconocimiento de pecado de cada quien, y no de una forma de que el perdón viene, la salvación viene sin haber arrepentimiento, reconocimiento de pecado. Pero esos son los evangelios que en muchas iglesias hoy se están dando. Ahora viene la advertencia mayor de la noche. Tengamos mucho cuidado a la hora de hacer el trabajo que se nos ha encomendado a todos realmente, ya que no es posible predicar contra el pecado sin la actitud correcta. Y entiendan bien esto, hermano. El salmista conocía de esto. Y Dios es tan misericordioso que en su palabra es tan explicativa y tan fácil a veces de encontrar la respuesta, que yo encontré que el Salmo 51:12 dice así: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. 4 pasos. Miren la fórmula de la actitud que debe tener el verdadero creyente para trabajar en la prédica contra el pecado y a favor del pecador. El primero dice, la alegría que solo proporciona, ¿qué? La salvación. El que obtiene la salvación tiene algo tan grande dentro de sí que no se puede quedar con él solo ahí adentro. De alguna forma aflora, de alguna forma tiene que proyectarlo a los demás. Lo que por gracia recibiste, por gracia dadlo. No te puedes quedar con eso, hermano. Inmediatamente uno tiene esa alegría, ese gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando uno tiene esa renovación, uno hace así inmediatamente y dice, los míos, no quiero que se pierdan.
mis hijos, mis padres, mi familia, mis amigos, mis vecinos. Ahí es el primer paso. El segundo dice, y espíritu noble me sustente. Esa es la actitud correcta. Tener un espíritu sin nada oculto, sin intereses ocultos, más que único interés, el de agradar a Dios, el de luchar para que se salven las almas de los pecadores. Eso es lo que dice. El tercero de los pasos dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Enseñar a los pecadores, porque son los transgresores, dice, los caminos de Dios, la ley de Dios, los dichos de su boca. Eso, no lo que yo considero, lo que yo pienso, no, las filosofías del mundo, lo que te conviene, lo que tú quieres oír, no. Los caminos de Jehová, esos son. Eso es lo que es efectivo. No el que yo trate de convencerte, sino lo que dice la palabra, la efectividad de la palabra. Es por ella misma y no por mí. Y en último punto, dice, y los pecadores, como la finalidad de todo esto, dice, se convertirán a ti, el cuarto paso. La finalidad es que se conviertan y ellos sean salvos y que todo honor, toda honra y toda gloria sean para Dios. Tú no eres nada en esto más que un siervo. Siervo eres. Cuán bella, certera, diáfana, esclarecedora es la palabra de Dios. Amén. Esa es la actitud correcta, la cual nos señala el salmista, que debemos tener antes de nosotros lanzarnos a predicar en contra del pecado y a favor del pecador. Pero acuérdense que no podemos predicar sino el que debemos predicar la ley de Jehová. En este caso vamos a predicar el evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia no es un evangelio simplista, acomodado, light, complaciente, hecho a la medida de cada quien. Un evangelio que a veces lo han planificado mercadológicamente para tratar de no molestar o de molestar lo menos posible y de agradar a los muchos para así obtener el beneficio de tener más personas. No es así. Por eso ustedes oyen iglesias que te prometen una serie de bendiciones si te acercas a Dios, como si Dios estuviese en venta, como si Dios solamente es para darte a ti lo que tú estás buscando de Él, que Dios tiene compromisos contigo y no tú con Él, que Dios te necesita y no tú a Él. Eso es un evangelio que no es el evangelio que nosotros conocemos, el evangelio verdadero de Dios. Un evangelio que no denuncia el pecado, que no confronta al hombre y su vida por su propia concupiscencia, por sus deseos carnales. Es un evangelio cordial, es un evangelio armonioso con el mundo, amigable, y todo eso es falso. Eso de predicar un cielo sin infierno o un perdón sin arrepentimiento y luego se moja el impío y se le llama hermano, no va. No es del agrado de Dios, no es correcto, es falso, de toda falsedad. Dios nos pide que denunciemos el pecado, que lo censuremos, que lo reprendamos sin juzgar, ni mucho menos condenar al pecador. No nos corresponde. Eso no es nuestro. El creyente no juzga. Lo dice Santiago, no juzga al hermano, mucho menos al pecador, a nadie. No se juzga la ley de Dios, pero Dios sí juzga. Dios es el juez verdadero. Dios sí juzga. Y es Dios quien va a decir en su palabra lo siguiente, Ezequiel 3:18, y dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú te habrás librado tu alma. Es Dios quien dice que nos va a juzgar si tú no hiciste el trabajo tuyo de llamar a cuentas a aquel que está mal, que lleva una vida pecaminosa, para que tú le enseñes el evangelio que el Señor ha propuesto para él, para todos los hombres, del cual tú eres emisario de Dios. Eso no es criticar al pecador.
Tú no estás criticando al pecador, tú estás denunciando el pecado para que se arrepienta el pecador del mismo. Se lo estás esclareciendo para que él pueda verlo en su vida. Amonestar, según también el diccionario Strong, viene como iluminar mediante advertencia, es esclarecer, aconsejar, advertir, amonestar, apercibir, avisar, enseñar, guardar, resplandecer. Todo eso en una misma idea. ¿De qué? De que debemos hacerle ver su pecado. No se lo debemos ocultar, no debemos ser armoniosos con él. No debemos ser ciegos y decir, no me meto en su vida. Al menos yo intento. Me rechazó, amén. Pero no me lo van a tomar en cuenta. Mientras tanto, si pudiendo hacer el bien que conozco que puedo hacer y no lo hago, me es contado por pecado. Si usted sabe que puede hacer una labor para salvar las almas, hágala, hermano. A eso está llamado. No podemos ser neutrales. No hemos sido llamados para ser neutrales, liberales, tolerantes. No, light, complacientes, flexibles. Miren cuántas cosas puse aquí. Comprensivos. Sin oponernos ni resistirnos, y en muchos casos estamos acatando y aceptando las cosas del mundo. Esto no es más que confraternizar con el mundo. Y esto es convertirse en enemigos de Dios. Tratando de evitarnos problemas con el mundo, nos estamos metiendo verdaderamente en un problema mayúsculo. ¿Cuál? Buscarnos a Dios como enemigo. El que busca la amistad del mundo, la confraternidad con el mundo, se constituye enemigo de Dios, según la carta de Santiago. Pero todo esto no es a veces buscando el llevarnos bien y no tener problemas, sino lo que indica en cada uno de nosotros muchas veces una tibieza de espíritu. Es un acomodarnos en nuestras casas. Bueno. Es necesario, recuerden lo que dice la palabra, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se los estoy diciendo ¿por qué? Porque muchas veces por no serle nosotros piedra de tropiezo, por no ser nosotros contención a gobiernos o a personas o a grupos, se promulgan leyes que afectan a toda la población, no solamente al impío, sino también al creyente. Y después nos vemos obligados a aceptarlas y a ejecutarlas, porque nosotros debemos ser sumisos ¿a qué? Al poder civil. Pero vuelvo y les recuerdo, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, y cuando no estamos prestos a esto, y no hacemos levantar nuestra voz y nuestra opinión en esto, y no somos obstáculos para estas cosas, pues nos encontramos con leyes como aquella que se votó en el año 78 en Estados Unidos a favor del aborto. Desde el 78 al 2003 han habido más de 50 millones de abortos legalizados en Estados Unidos. Creo que es el mayor de todos los pecados que el hombre pueda cometer, porque es contra la vida que Dios proporciona. Dios es dador de vida y el hombre se constituye en aquel que la quita a su antojo. Aquí mismo en América Latina se practican más de 46 millones de interrupciones de embarazo entre América Latina y Estados Unidos ahora mismo por año. O sea, una cosa asombrosa, verdaderamente asombrosa. 19 millones de estos son hechos de forma ilegal. O sea que los que son legales, ya ustedes se pueden imaginar también cuántos se vienen sumando. Por nosotros no saber oponernos a tiempo y por nosotros ser displicentes con lo que es el pecado y confraternizar con él, estamos teniendo leyes ahora mismo en diferentes países que están cambiando el concepto de género que Dios hizo. Varón y hembra los creó. Eso dice la palabra. Ahora dicen, Dios se equivocó. No es cierto. Y se están reconociendo como válidos. Di que los mal llamados derechos de homosexuales, travestis, lesbianas, transgénicos, etc. Y luego quizás sean aceptados también lo de los violadores y los pedófilos. Porque si antes lo que era malo ahora es bueno, si seguimos así. Leyes que denigran al individuo y tratan de destruir el sagrado vínculo del matrimonio. ¿Quién estableció el matrimonio? ¿El hombre o Dios? Dios. Entonces, el hombre contra Dios.
¿Y la sagrada institución de la familia? ¿Quién la instituye? Dios también. Al dictaminar la unión homosexual como un matrimonio válido, pues el hombre transgrede contra las leyes de Dios y lo favorece inclusive estos matrimonios. ¿Saben con qué? Con la adopción de niños que son víctimas inocentes de la desviación y de la pecaminosidad de estas parejas. O sea que aún ellos, en su propia pecaminosidad, tienen la perdición sellada, sino que ellos también van a hacer que otros se pierdan. Leyes que de forma obligada entonces les van a mostrar en las escuelas a nuestros hijos, a los tuyos, a mis nietos y a los tuyos, todo lo que yo acabo de exponer aquí anteriormente como bueno, válido y normal, y a lo cual no se puede rechazar, porque entonces estarías violentando las leyes y los derechos humanos de esos individuos y la Constitución, porque ellos la modifican a su favor. Están con todo, y ya les dije, sí violentando la ley de Dios. Leyes que van a obligar en las escuelas acerca de la promiscuidad, como la que en estos días han estado sonando por ahí, que sencillamente le van a enseñar educación sexual, el uso de los preservativos a niños de 12 y 13 años en nuestras escuelas. Lo que le van a enseñar es la promiscuidad. ¿Por qué? Induciéndolo a ella, a la pecaminosidad. Porque lo que le van a enseñar es, ya que lo van a hacer, háganlo correctamente para que no queden afectados, para que no tengan una enfermedad de transmisión sexual o para que ustedes no salgan embarazadas las niñas a la edad de 11, 12 y 13 años. Y eso es lo que le están enseñando. Cuando lo vayan a hacer, háganlo de tal manera y con esto. Y eso es, hermanos. Y nosotros nos estamos quedando calladitos. Y esta es la sabiduría que yo les hablaba en estos días, que dice que es la sabiduría del hombre, que es terrenal en primer término, en segundo era animal y en tercer año era diabólica. No es sabiduría de lo alto, no lo es. Con razón dice la palabra, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero también más adelante dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, los que se cuidan mucho. Porque no menos cierto es que sabiendo hacer lo correcto no lo hicieron, como el caso de Elí. ¿Se acuerdan? El profeta Elí en Primera de Samuel dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por cuanto no le fueron, él no le fue de piedra de tropiezo a sus hijos, tenía que serle de tropiezo, él tenía que haber sido estorbo para ellos. En un mismo día perdieron la vida los tres, y fue desarraigada su casa de tal manera que nunca más hubo un sacerdote de la casa de Elí en el templo de Jehová. A partir de ahí, nunca más. Hermanos, redimamos el tiempo y hagamos la voluntad de Dios. Dicen Ageo, y me acuerdo mucho de esto, 1:4, como una pregunta, dice, ¿es para nosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta, refiriéndose a la comodidad que cada quien había hecho en su propio hábitat, en su propio lugar, y se habían olvidado de terminar de construir el templo a Jehová, la casa de Dios. Y con esto voy a concluir, hermano. Vamos a recordar que no debemos murmurar al hermano. No debemos practicar la murmuración, la difamación. Nunca. Debemos sacarla completamente de nuestras vidas, de la iglesia y de todo lugar donde nosotros estemos. No transigir con ella ni permitir que otros la hagan delante de nosotros. Debemos ser movidos por un espíritu noble que desea la salvación del pecador. Pero debemos rechazar el pecado en todas sus formas. Debemos ser firmes. No debemos tolerar ni transigir con el pecado, ya que cuando no estamos denunciando el pecado es porque estamos siendo benignos con él y estamos aceptando implícitamente y conviviendo con él. Pero recuerda, hermano, que el primer pecado el cual debes denunciar es el tuyo propio. El que hemos tenido todos nosotros por nuestra dejadez, por nuestra posición acomodaticia, por tomar ese evangelio muy personalizado, esa cristiandad muy light,
que no es más que el producto de la tibieza espiritual de muchos de nosotros. Debemos tomar un nuevo ánimo en las cosas de Dios y debemos ser responsables, de verdad se los digo, no es una opinión personal, es lo que Dios nos está pidiendo. Dios no nos pide que cada quien se quede en su lugar. Dios nos tiene aquí para que nosotros realicemos una serie de obras a las cuales hemos sido llamados. Buenas obras. Y no hay mejor obra. No hay mejor obra que ir en auxilio de las almas que se están perdiendo. Vuelvo y les repito, denunciamos el pecado y estamos en contra del pecado, pero amamos entrañablemente al pecador y buscamos su salvación por medio y solamente por medio del evangelio auténtico, el evangelio de la gracia. Amén. Hermanos, si fui hoy un poco tosco, les pido disculpas, pero necesito que todos nosotros estemos conscientes de estas situaciones. Instrúyanse más en buscar y conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Espabilémonos un poco, despertemos y salgamos de nuestras casas artesonadas y veamos que la casa del Señor está desierta, que hay mucho trabajo que hacer en ella y nosotros somos los llamados para hacer ese trabajo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre amado, Señor que estás en los cielos, tú y solamente tú conoces el corazón de todos nosotros, Señor. Tú sabes las verdaderas intenciones que habitan en ellos. Y te pedimos, Señor, que no haya otra intención en todos nuestros corazones que no sea la de agradarte a ti, Dios verdadero y único. La de cumplir, Señor, con cada uno de tus preceptos. La de atesorar y poner por obra los dichos de tu boca. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos difíciles a nosotros obrar en favor tuyo y no buscar, Señor, posición cómoda para nosotros. Muéstranos, Señor, por tu Santo Espíritu el camino a seguir y danos el valor y la fortaleza para emprender la ruta. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.